¿qué voy a hacer yo? Tengo que creerlo. Ahora, los pentecostales, al no querer escuchar la palabra de Dios como debe ser, inventan cosas que no son. Pero hoy la Biblia nos deja claro que el Padre es una persona, que el Hijo es otra persona, y que cumple la palabra. Los dos vendrán, vendremos a Él, y los dos harán morada, y haremos morada en Él. ¿Quién me puede decir a mí, después de leer este texto, que el Padre es la misma persona de Jesucristo? Solamente un sordo que no quiere oír. Ahora, vamos a mostrarle un poquito más, para que ustedes descubran cómo las Sagradas Escrituras nos muestra que ustedes y yo no estamos equivocados. Que ustedes y yo tenemos la verdad dentro de la iglesia y debemos mantener ese evangelio fielmente sin cambiar. Por ejemplo, de la Reina Valera, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aquí le vamos a destruir aquella tontería que Jesús era el Padre antes de nacer de la Virgen María. Cuando nació la Virgen María, es el mismo Jesús, pero ahora es el Hijo. Cuando murió y resucitó, es el mismo Jesús, pero ahora es Espíritu Santo. Pero el Padre y el Espíritu Santo no existe. Eso es mentira de la Iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y de la Reina Valera, a que más le duela. A mí me gusta la Reina Valera, no porque yo crea en ella, o porque sea la Biblia que tenemos que tener. A mí me gusta esa para que los protestantes no puedan decirme, esas son palabras suyas de usted, o eso está en la Biblia suya. Es para taparle la boca completita. Ya no pueden taparle la boca. Entonces, ¿qué pueden hacer? Maldecirme. Eso sí lo pueden hacer. Pero venir a tumbarme los argumentos que le estoy dando con cita bíblica, no lo podrán hacer. A ver, vamos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio. Escuche, si está diciendo lo que era desde el principio. O sea, Dios. ¿Qué es lo que existe desde el principio? Dios. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos oído. La palabra de Dios, Cristo. Siga. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos visto. La palabra de Dios se hizo carne. ¿Ya habitó? Lo hemos visto con nuestros ojos, dice los apóstoles. Siga. Lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo Jesús. Aquí no hay confusión. Cristo Jesús. Siga. Porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Y la hemos visto. Ajá. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y escuche lo que viene. Lo anunció y lo testificó. Le anunciamos y testificamos la vida eterna. Dale. La cual estaba con el Padre. A ver, otra vez. La cual estaba con el Padre. Por tercera vez. La cual estaba con el Padre. ¿Sí acaban de escuchar? Estaba con el Padre. De modo que cuando dice que Jesús no estaba con el Padre como hijo, sino que antes de nacer de la Virgen María, Jesús era el Padre, no estaba con el Padre, era el Padre. Esa doctrina satánica al suelo se va, porque dice que Jesús, que es la palabra, estaba con el Padre. O sea, desde el principio, ¿se acuerdan? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, en cuanto a la vida, lo hemos anunciado. ¿Qué? Que el Verbo, Cristo, estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿Quién se nos manifestó? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo, el que estaba con el Padre. Entonces no es la misma persona. No es la misma persona. Entonces ellos van a engañar al católico y dicen, ¿quién es el Hijo? El Hijo es el Padre, y cuando se manifiesta en carne, es el Padre manifestado en carne, es el mismo Jesús, la misma persona. Y cuando ya se muere y se resucita, ya es el Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia dice lo contrario. Estaba
con el Padre. Si el Hijo estaba con el Padre desde el principio, quiere decir de que ya existía antes de nacer de la Virgen María. Y también existía el Padre. Y oiga lo que viene. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Tengáis comunión con nosotros, sigan. Y nuestra comunión verdaderamente Ahí viene. Y es nuestra comunión verdaderamente es con el Padre con el Padre. y con su Hijo Jesucristo. ¿Es la misma persona? No. Pero cuando un católico no lee la Biblia, viene un pentecostal y dice, no, esta es la misma persona. Y usted dice, si el pentecostal dice que es la misma persona, tiene que ser la misma persona, porque eso sale muchísimo. Eso te sale en la Biblia al derecho y al revés. Así nos crearon a nosotros. Esa mentira nos la vendieron por 500 años. Nos han vendido esa mentira, que los protestantes saben muchísimo. Los protestantes no saben nada. Se aprenden 5 cositas, se la escupe a usted en la cara, y como en la tierra de los cielos el puerto es rey. Como el católico no lee la Biblia, viene el protestante, le escupe una cita y usted se queda, oh. Te lo digo por experiencia, yo también viví eso. Yo también pensaba así. Hasta que un día Dios me mostró que no era así. Y ahora no les creo. Porque he estudiado la Biblia, porque ahora conozco que es muy distinto lo que enseña la Biblia a lo que Dios enseña. Por ejemplo, San Juan capítulo 17, versículo 5, también de la Reina Valera, para que ustedes vean que tenemos argumentos incluso con la Biblia de ellos. Verán que es mentira que el Padre es una persona y el Hijo otra persona, y que el Hijo comenzó a existir como Hijo solamente cuando nació de la Virgen María. Como antes existía, pero como Padre. Y el Padre no existió, el Padre nunca ha existido ni existirá. Y el Espíritu Santo nunca ha existido ni existirá. Solo Jesús. Por eso lo llaman solo Jesús. Y por eso ellos no bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Por eso ellos bautizan solamente en el nombre del Señor Jesús. Y por eso ese bautismo no vale. Ustedes verán que la Iglesia Católica reconoce todas las sectas que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia Católica lo reconoce y dice, ese bautismo es válido. Porque Jesucristo mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquel que no bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no crea en el Padre y el Espíritu Santo, ese no es cristiano. No tiene la doctrina de Cristo. Por tanto, ese bautismo no vale. Escuchen, ¿cómo dice Juan 17:5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Es la misma persona? Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Si fuera la misma persona, ahora me glorifico yo al lado mío. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. Solamente que como el católico no se sabe las citas, juegan con el católico. Otra vez. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Sí. Con aquella gloria Con aquella gloria, pongan la lupa y háganle zoom para ver desde cuándo existe Cristo, el Hijo, y desde cuándo existe el Padre. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. desde antes de la creación del mundo, ya existía el Padre, ya existía el Hijo y ya existía el Espíritu Santo. Existía la Trinidad. Esa es la noticia que Jesucristo viene a darnos a conocer. Pero los judíos no le creyeron y lo mataron. Según dice Juan 5:18, ¿por qué mataron los judíos a Cristo? De la misma Reina Valera, Juan 5:18. ¿Por qué fue que mataron los judíos a Cristo? Porque no le creyeron que Él era el camino, la verdad y la vida. Como Él les decía que el Padre era una persona, que Él era otra persona, que Él era hijo del Padre, y por ser hijo del Padre, tenía la misma naturaleza divina que el Padre, o sea, que el Padre es Dios y el Hijo es Dios.
Ellos dijeron, este está loco. Y lo mataron, porque quedó. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, Ese era un problema, pero el segundo problema por el cual lo mataron, sino que también decía que Dios era su propio Padre. decía que Dios era su propio Padre. O sea, está hablando de otra persona. ¿Por qué de otra persona? Porque usted no puede ser padre de usted mismo. ¿No puede? ¿O sí? No, no puede. Porque, ¿o cómo él decía? Sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y ahora escuchen, ¿qué quiere decir que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero que ustedes le pongan la lupa y hagan el resumen. ¿Por qué la Iglesia Católica enseña que Jesús es Dios? ¿Por qué? Porque es que el mismo Jesucristo en la Sagrada Escritura muestra que Él es el Hijo del Padre. Y si es Hijo del Padre, ¿qué significa en castellano? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, Siga. haciéndose igual a Dios. Por eso lo mataron, porque no aceptaron el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Que Dios era su Padre, o sea, que Él era igual al Padre, que Él es Dios. Por eso lo mataron. Pero hoy encontramos, por ejemplo, muchos judíos que todavía no aceptan a Cristo. Pero no solamente judíos. Tenemos, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Conocen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová vienen diciendo que Jesucristo no es Dios. O sea que si Jesucristo volviese ahorita, aquí, si no hay judíos, lo matarían los testigos de Jehová. Porque no creen que Jesucristo es Dios. Para ellos, ¿quién es Jesucristo? Superman. Un superhombre, pero no es Dios. Pero aquí la Biblia dice, claro, ¿por qué? Porque tan sencillo como esto. Al decir que Jesucristo es Hijo de Dios, estamos diciendo que Jesucristo es Dios. Tan sencillo. Porque en mi tierra, no sé cómo dice aquí, en mi tierra dice, hijo de tigre sale pintado, hijo de faro rabipelado. O sea, si es hijo del tigre, no va a ser perro. Si es hijo del tigre, es tigre. Si es hijo del hombre, es hombre. O sea, la naturaleza humana. Pero si es hijo de Dios, es Dios. Y nosotros decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. O sea, que tiene las dos naturalezas. Es Dios y es hombre. Lo decimos, lo enseñamos. Porque está en la Biblia. Ustedes no se lo voy a leer, estaría para la casa, ustedes lo pueden buscar en Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. La mujer, naturaleza humana, y Dios, naturaleza divina. Por un lado tienen la naturaleza del papá. Hay alguno que su papá sea mexicano y su mamá sea de aquí de Estados Unidos. Tiene las dos naturalezas. Mexicano y americano. Tiene las dos. Bueno, a ver, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Él es Dios, tiene una naturaleza divina. Nacido de una mujer, ella es humana. Entonces tiene la naturaleza humana, es hijo del hombre, o sea, es humano, y es hijo de Dios. Tiene las dos naturalezas. Y para que ustedes vean cómo la Biblia nos presenta el error de los pentecostales, en la misma que estábamos leyendo de Juan 14, pero ahora vamos a leer el versículo 26. El versículo 26, ustedes verán que la Biblia habla de lo que usted y yo conocemos, la Santísima Trinidad. O sea que ahí está la palabra Santísima Trinidad. No, ahí no está la palabra Santísima Trinidad. Ahí está el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Tres personas, no solo? Escuche cómo dice Juan 14, 26. Oiga. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pero el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. No es la misma persona. Ahora lea el 14:16. Y yo rogaré al Padre. Oh, ¿es la misma persona? Si fuera la misma persona diría, y yo me rogaré a yo mismo. Pero aquí no dice, y yo me rogaré a yo mismo. Y dice, y yo rogaré al Padre. Es otra persona hasta tal punto que le ruega. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. Y le dará, subraya la palabra otro. ¿Qué significa otro? Para los católicos, otro significa alguien distinto. Para los pentecostales, otro significa el mismo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Porque la Biblia dice, hermano, yo, la primera persona del singular, yo rogaré a él, tercera persona del singular, y él le enviará otro. No es ni el Padre, no es el Hijo, es otro. ¿Y cómo se llama el otro? Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, que llamamos el Espíritu Santo. Yo, una persona, lo rogaré al Padre y él les enviará otro. Y hay otros textos donde usted y yo podamos reafirmar lo que enseña la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad. Por ejemplo, Mateo 28:19, cuando Jesucristo manda a bautizar, y Él es el camino, y Él es la verdad, es la vida, yo tengo que creerle a Él. Nadie va al Padre si no es por Él. O sea, no tengo que estar estudiando a otra persona. Pero ahí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lean. Entonces, su consiervo, Mateo 28:19. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si no son tres personas, ¿por qué están ahí? ¿Quiénes fueron a la clase de catequesis hoy? María, Petronila y Pánfila. Son tres personas. Aquí, y fíjense ustedes que aquí la Biblia coloca y, cosa que no debería colocarse. Solamente valdría con colocarse en el nombre del Padre, del Hijo, y ahora sí, y del Hijo y del Espíritu. Pero la Biblia coloca en el nombre del Padre y, para que se den cuenta que son personas distintas. Y por eso el sacerdote, cuando bautiza, usted se da cuenta que el sacerdote, cuando bautiza, la iglesia le enseña que tiene que pronunciarla ahí. Y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no hace hincapié ahí, no está bautizando como Jesucristo mandó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para engañar al católico dice, si fueran tres personas, entonces no dirían en el nombre, diría en los nombres. Y usted dice, oh, sí, claro, tres, pues en los nombres. No. ¿Por qué no? Porque está la coma, está la I que te muestra que son personas, y además está en singular la primera persona. Y si está en singular, entonces tiene que ser en el nombre. Si el sujeto estuviera en plural, entonces sería en los, pero está en singular. El Padre está en singular, entonces tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo. Y bueno, fueron a la catequesis, Petronilo, Pánfilo y, o sea, varias personas. Si fuera un solo nombre, como dicen los pentecostales, entonces, ¿cómo diría? Bauticen, como es un solo nombre, no diría coma ni hijo. Sería, bauticen en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay coma. Yo soy, ¿cuál es mi nombre completo? Se lo voy a revelar. Mi nombre completo es Luis Eduardo Jaimes Toro. Pregunto, ¿hay coma? No. Luis Eduardo Jaimes Toro. Una sola persona. Luis Eduardo Jaimes Toro. Una sola persona, 4 nombres. Entonces no hay coma ni ahí. ¿Cuántos nombres tiene usted? 2, 3, no sé cuántos tendrá. ¿Sí? Y no hay coma. No hay coma. La mujer de Bolívar se llamaba María Teresa Joaquina Josefa, María Antonia Joaquina Teresa Josefa Rodríguez del Toro Alay, se le volvió el ponte. Bueno, pero no había coma, sino que era continuo. Usted verá que su nombre no tiene coma, no tiene I porque es una sola persona. Pero cuando nombra a varias personas, tiene que ir o una coma o una I. Por eso Jesús dice: bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo quisiera que esto quedara claro para que ustedes y yo tengamos esa comunión, no solamente con el Padre, sino también con el Hijo y también con el Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted lee segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 13, usted verá que Pablo tiene conciencia y saluda al pueblo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Pablo tiene conciencia de eso y da ese saludo. Escuchemos cómo lo dice la Reina Valera. Todos los santos os saludan. ¿Cómo saluda? ¿Cómo saluda? Ya vamos a decir. Todos los santos los saludan. ¿Cómo se saludaban los santos? Otra vez. Todos los santos os saludan. Vamos a verlo. Pongan la lupa ya en el Jesús. ¿Cómo se saludaban los santos? Dale. La gracia del Señor Jesucristo. Aquí está la primera persona. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. El amor de Dios. Y la Padre. comunión. ¿Verdad? ¿Que nosotros entendemos? ¿Cómo? Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Los santos tenían conciencia de la Santísima Trinidad. Dice, saludaban la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo. ¿Esté con? ¿No les suena eso parecido a algo que ustedes escuchan en la misa? Todos los días, porque en la misa siempre se saluda la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. ¿Ustedes qué responden? Eso es un saludo. ¿Quiénes se saludan así? Dios santo. Por eso usted verá que la mayoría de veces el sacerdote nunca saluda. Bueno, ¿cómo amanecieron? Normalmente se lo hace fuera cuando está recibiendo la gente allí, pero cuando comenzó la misa, el saludo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, porque así se saludaban los santos. Y está escrito, es un saludo trinitario. Que los protestantes, que los pentecostales, por ignorancia, no lo aceptan, problema de ellos, pero ¿hasta cuándo van a vivir en esa ignorancia? Hasta que haya un católico que sea capaz de explicarse. ¿Y cuándo se lo va a explicar un católico? Cuando agarre la Biblia, deje la pereza a un lado y se ponga a leer, se ponga a estudiar. Y se ponga a estudiar bajo la inspiración de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que le bendiga. Y entonces cuando usted y yo mantenemos esa unión de la Santísima Trinidad, usted y yo vamos a experimentar. ¿Han visto la película de Marcelino Pan y Vino? Vamos a experimentar un amigo, un compañero invisible que anda con nosotros, camina con nosotros, nos acompaña en todo momento, nos buena y en la mano, está con nosotros. Dios, vamos a experimentar esa unidad con el Padre, esa unidad con el Hijo y esa unidad con el Espíritu Santo. Vamos a estar acompañados, vamos a estar felices y contentos. No vamos a tenerle miedo a nada. ¿Por qué será que la mayoría de cristianos andan con miedo, con temores, con estrés, con S4 y con S5? ¿Ustedes no se han fijado que eso ha ido creciendo cada día más? Porque le falta la intimidad, le falta el encuentro con el Padre,
con el Hijo del Espíritu Santo. Esa común unión con Él les falta. Porque ellos han pensado, el mundo de hoy nos ha hecho creer que esa comunión es de palabra. O siempre es así superficial. No. Nos falta, decía Jesús, ven mar adentro. Nos falta ir a la profundidad. Nos falta dedicarle tiempo a ese encuentro personal de tú a tú con Él, con los ojos cerrados, como si estuviera viendo el invisible. Él me mira y yo lo miro. Él está conmigo. ¿No sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Creerlo, convencerlo, vivirlo, sentir, experimentar ese gozo y poder llegar a lo que decía Juan en el Apocalipsis 1:10, caer en el éxtasis en el día del Señor. En éxtasis significa en el mayor placer espiritual, en el mayor gusto al estar en la presencia de Dios. Cuando ustedes y yo nos ponemos en oración, en silencio, a sentir que Dios existe, está aquí, es el Todopoderoso, hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Para Él nada es imposible. Él está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe. Él está conmigo y yo con Él, y comienzo a sentir delante de quién estoy, que Él me mira y que yo me dejo invadir por su mirada, que yo estoy vacío y que Él me llena. Entonces comienza a experimentar en nuestro espíritu un gozo profundo en nuestro ser y podemos llegar al máximo gozo espiritual que se llama el éxtasis. Pero nos vamos a morir y todavía no sabemos qué es eso del éxtasis. Vamos a experimentar el placer carnal, sí. Eso sí, a cada rato se experimenta. Pero el placer espiritual, no. Porque el mundo nos vende el placer carnal, material. Pero el placer espiritual, no. ¿Y cuánta gente hasta ahorita se está enterando que existe el placer espiritual? El gusto, el éxtasis, que es el gozo de estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ser uno con Él. Ese es el reto que nos queda. Y si Dios hoy a través de su palabra nos muestra que existe el Padre, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo y que nosotros debemos creerlo para llegar a la salvación, entonces no solamente creerlo, sino vivirlo, experimentarlo, gustarlo. Vamos a tener esa cercanía con Dios. Y si tenemos esa cercanía con Dios, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Se acuerda del Salmo 91? Ya pueden estar 1000 a mi derecha y 1000 a mi izquierda, a mí que me importa. Puede venir ejército de no sé cuánto, con armas, lo que sea. A mí que me importa, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si me quitan la vida, aguárdense, guárdense. Nunca se va a morir antes de tiempo. Usted se muere el día que le toca. Sea que lo maten, sea que se estrelle, sea que le dé un infarto, o sea que esté comiendo. Ahí va, mira, se fue. Ahorita no me gusta la experiencia. Vengo de pasar por Paraguay y Argentina. Los que han visto los videos saben que estaba por allá. Salgo de Paraguay, compartir con una familia muy bonita y bueno, una experiencia very bonita. El caso es que la familia se confesó y yo me vine contento. Me fui para Argentina y cuando llego a Argentina pesqué, incluso me llaman a pescar por ahí. Algunos vieron la foto, estaba pescando con la familia. Y después llegué a Argentina, una llamada perdida. Llamo y el amigo estaba llorando y le dije, ¿qué le pasó? Mi mamá acaba de morir. Pero si estábamos pescando, íbamos compartido. ¿Qué le pasó? Se puso a comerse un maní, cacahuate, ¿qué le dicen ustedes? Sí, ¿no? ¿Maní? Un maní, eso que no me parece. Se comió uno y se le fue por el otro lado. No la mataron, no le dio un infarto, no se estrelló, se murió, así. Me decía, pero ¿por qué tan sencillo se murió mi mamá? Porque le llegó la hora, de algo tenía que morirse. Entonces no se preocupen ustedes, solamente sepamos que Dios está con nosotros. ¿Saben qué? Esa alegría nadie nos quitará. ¿Se acuerda de Marta y María? Marta estaba muy preocupada como ustedes. Mucho trabajo, mucho que hacer. Y María dedicó un tiempito para estar con Él. Y Marta le dice, Señor, ¿no te importa que esta está perdiendo tiempo cuando hay tantas cosas que hacer? Eso le decía, Marta, muchas cosas te afanan, como a todos los católicos. Pero una sola es necesaria. Escuchen, una
sola es necesaria. María escogió la mejor que escogió María, ustedes y yo no la hemos escogido. ¿Cuándo la vamos a escoger? El reto que hoy le hago es, vamos a escoger la mejor parte. Y dice Jesús, y nadie se la quitará, nadie. Esa amistad con Él, esa cercanía con Él, ese gozo con Él, no podrán quitar todo, pero eso no me lo pueden quitar. No me pueden quitar, la cercanía es la mejor parte. Que hoy aprendamos esto y busquemos siempre la mejor parte. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Unas oraciones, pero yo las voy a decir, yo las voy a decir. Vamos a pedir a Dios principalmente por esta Santa Misa, que hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a pedir por el Papa, por todo lo que hace ese hombre, para que esta iglesia sepa cómo defender la iglesia católica y que ella real. Roguemos al Señor. Pedimos también por la gente que sufre en Sri Lanka, que tuvimos nosotros